Hermanos, muy buenos días. Esto es Tiempo con Dios del día miércoles 21 de agosto. Y les invito a que reflexionemos en la palabra de Dios en esta mañana sobre el tema honra y amor. Se basa en el libro de los Hechos, capítulo 28, de los versículos 1 al 10. Antes de leer esta porción de la Escritura, les invito a que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran misericordia, por tu gran fidelidad, y porque nuevamente nos das el privilegio de reflexionar en tu bendita palabra y esperar, Padre, que tú hables a través de ella a nuestra vida, a nuestro corazón. Padre Celestial, gracias por todo lo que nos has mostrado en este precioso libro de los Hechos, y al llegar al final a este capítulo 28, te rogamos, Padre, que de la misma manera tu bendita palabra nos ayude para poder entender lo que tú quieres que nosotros hagamos en esta generación. Gracias, Padre, que tu Espíritu Santo nos conduzca a conocer la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la palabra de Dios dice de la siguiente manera: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Pluvio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. La palabra bendita y poderosa de nuestro Dios. Hasta este momento, mis hermanos, podemos ver el gran poder de Dios manifestado en la vida de su siervo Pablo. Hasta este capítulo 28 podemos dar testimonio de que las promesas de Dios son una realidad en la vida de sus siervos. Y así es. Y en esta reflexión quiero considerar sobre este tema: Dios cumple sus promesas hasta el fin. 3 puntos que son importantes y aplicables para la vida de cada uno de nosotros en las diferentes tareas que nosotros estamos realizando dentro de la obra del Señor. El primer punto: Dios cumple sus promesas hasta el fin, manteniendo protegida la vida de sus siervos. Manteniendo protegida la vida de sus siervos. Y número 2, Dios cumple sus promesas hasta el fin, manteniendo el propósito de Dios en la vida de sus siervos. Y número 3, Dios cumple sus promesas hasta el fin, manteniendo las provisiones para la vida de sus siervos. Vamos a considerar en este momento el punto número 1. Dios cumple sus promesas hasta el fin, manteniendo protegida la vida de sus siervos. Damos gracias a Dios porque esto fue una realidad en la vida del apóstol Pablo. En cada situación o circunstancia difícil a la cual él se enfrentaba o en la cual él estaba, siempre hemos visto hasta este capítulo, y lo seguiremos viendo hasta su término, la gran provisión de la ayuda de Dios para la vida de su siervo. Dios protegió la vida de su siervo hasta el fin, y así fue en la vida de Pablo.
después de este naufragio, después de padecer todas estas circunstancias difíciles allí en el mar por aquella tempestad, podemos ver y reconocer y reafirmar constantemente la protección de Dios para la vida de sus siervos. Pablo, con todos aquellos que iban en el barco, naufragaron hasta esta isla llamada Malta. Y cuando llegaron a esta isla de Malta, aquellos nativos de aquella isla le recibieron. Y dice Lucas que los trataron con no poca humildad. Aquellos nativos de aquella isla, seguramente que Dios los tenía preparados para recibir en aquel momento crítico y difícil para la vida de Pablo y sus acompañantes. Aquellos nativos de aquella isla de Malta fueron instrumentos de Dios. Dice que encendieron ramas, prendieron lumbre para que les diera calor en aquel frío muy duro que se encontraba en aquel momento en aquella isla de Malta. Y aquellos nativos vieron algo poderoso, interesante en la vida de Pablo. Cuando Pablo tomó unas ramas secas para echarlas a la hoguera en aquel fuego, inmediatamente se le lanzó a su mano una víbora que aquellos nativos pensaron que inmediatamente Pablo iba a perecer, que estaban esperando que se hinchase o que cayera muerto en ese instante. Pasaron los minutos, pasaron las horas y nada sucedió en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque Dios protege la vida de sus siervos. Y Dios había determinado ya en otro de sus evangelios que Dios había dicho que ningún animal con veneno mortal iba a dañar la vida de sus hijos. Y así fue en la vida del apóstol Pablo. La protección en medio del mar, en medio de aquel naufragio, en medio de aquella mordedura de aquella serpiente, nada le aconteció a la vida de su siervo, porque Dios protegió la vida de Pablo grandemente. Y de la misma manera, mis hermanos, Dios nos va a proteger hasta el fin. Él así lo ha determinado. Por eso las tempestades que golpean con ímpetu la vida de tu ministerio, de tu vida, de tu familia, de tu negocio, debes de estar seguro que la protección divina estará contigo hasta el fin. Porque esto es una promesa de Dios. Solamente creamos en las promesas de Dios y apliquémosla a nuestra vida y veamos que es una realidad en la vida de sus siervos. Número 2. Dios cumple sus promesas hasta el fin, manteniendo el propósito de Dios en la vida de sus siervos. Y así fue en la vida de Pablo. Dios tenía un propósito eterno. Dios lo había llamado en el camino a Damasco y le había dicho: tú vas a ser mi portavoz para que lleves el evangelio a todos los gentiles hasta lo último de la tierra. Y esto se tenía que cumplir porque era designio de Dios y no podía estorbar nada los propósitos y los planes divinos de nuestro gran Dios y Señor. Por eso hasta ese momento en aquella isla de Malta los propósitos de Dios se seguían cumpliendo. Dice que después de que Pablo estuvo ahí en aquel lugar por 3 días, fue recibido en la casa de Publio, el hombre principal de aquella isla. E imagínense cómo Dios tenía preparado ya todo esto para que en la casa de aquel principal de la isla, este hombre Publio pudiera recibirlo y pudiera hospedarlo por 3 días. Y donde está la presencia de Dios, porque la presencia de Dios estaba con su siervo Pablo, ahí sucedieron grandes milagros y maravillas. Sí, en la casa de Publio dice que el padre de este hombre estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado y impuso las manos sobre él, la fiebre le dejó y aquella enfermedad se fue de la vida del padre de Publio. Hermanos, Dios usa a sus siervos con poder, porque el cumplimiento del propósito de Dios es que se siga difundiendo y predicando el precioso evangelio de la palabra hasta los confines de la tierra. Y estos 3 días Dios cumplió su propósito en la vida de su siervo Pablo. Y seguramente que en estos 3 días el apóstol Pablo estuvo predicando el evangelio del reino, aunque no sabemos si quedó una iglesia establecida en esta isla, pero
Los propósitos de Dios son eternos. Dios obró grandes maravillas y aún traían los enfermos que tenían enfermedades en aquella isla, y todos fueron sanados. Donde la presencia de Dios se hace manifiesta, suceden milagros y maravillas. Por eso cada vez que nosotros estemos celebrando la presencia de Dios, tengamos plena conciencia de que Dios hará maravillas y mostrará su grande poder en medio de su pueblo. Porque Él quiere que su propósito siga, continúe, que su evangelio se siga predicando en todo lugar, hasta los confines de la tierra. Y número 3, Dios cumple sus promesas hasta el fin, manteniendo las provisiones para la vida de sus siervos. Y así nos dice la palabra en este último versículo, en el versículo 10, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias para seguir hacia adelante y poder llegar a Roma y predicar el evangelio hasta los últimos confines de la tierra. Hermanos, qué maravilloso es que Dios utiliza las circunstancias, las personas, aunque a veces parece que la tempestad nos hunde, que la tempestad nos impide seguir adelante. Dios está presente porque Él es soberano y ha prometido guardar y proteger la vida de sus siervos. Cuando salieron de la isla de Malta, aquellos nativos, aquellos hombres que recibieron la bendición de Dios, hermanos, les dieron para que suplieran sus necesidades. Los cargaron de cosas necesarias que ellos iban a necesitar para seguir hacia adelante en el cumplimiento del propósito de Dios. Les dieron otro barco nuevo, les dieron provisiones, les dieron todo lo necesario. Hermanos, Dios suple las necesidades y Dios va a utilizar a personas alrededor nuestro para que nosotros tengamos lo necesario y sigamos cumpliendo con el propósito de Dios. La iglesia necesita levantarse en medio de las tempestades y necesita anclar y necesita salir e ir a aquellos lugares donde hace falta que se predique el evangelio y poder llegar y poder cumplir este propósito de Dios. Hay mucha tarea por realizar. Tenemos que bajar del barco, iglesia. Tenemos que salir del barco y tenemos que marchar hacia adelante en el cumplimiento de la tarea de Dios. Llevar a las personas el precioso evangelio de la palabra de Dios. Que esto sea una realidad. Oremos. Padre, cuántas gracias te damos por tu bendita palabra. Sabemos que tu promesa será una realidad hasta el fin,